Hola amigos, hola jóvenes. Hoy vamos a ver otro tema de Kierkegaard. Hoy vamos a ver un tema que he titulado El paradójico camino hacia la vida de fe. Recuerden ustedes que Kierkegaard habla de la posibilidad de que después de haber vivido diferentes experiencias como un ser humano estético, se puede saltar a un plano de vida ético. Y posteriormente, decepcionado de esos dos estados, trasladarse voluntariamente por un acto irracional, pero que no deja de ser humano, hacia una vida de fe. Entonces, esto de la vida de fe, igual que de los estadios, recuerden ustedes que los estadios son procesos en la vida, eventos, es una unión de acciones y deliberaciones voluntarias que una persona se decide a realizar en su vida. Por tanto, los actos se transforman en estados de vida y los estados de vida, decíamos en una anterior conferencia, se transforman en estilos de vida. Pues bien, este estilo de vida, que es la vida de fe, para llegar a ella, el planteamiento kierkegaardiano es que hay que atravesar por medio de la paradoja. El salto, ciertamente, se tiene que dar desde la vida cómoda de la razón, desde la vida cómoda de la seguridad ética, de las obligaciones, incluso desde la vida que había sido satisfactoria en medio de los placeres y las felicidades, se debe transformar en un arrojo lleno de pánico y temblor, que es el arrojo de la fe. Pero ese salto, esa fe que se busca, esa manera de vivir, no deja de ser paradójica. ¿Por qué tener fe? Bueno, la respuesta inicialmente parece muy sencilla, porque los dos estados anteriores de vida, el estético y el ético, han resultado francamente una decepción. Han llevado primero a la angustia, al miedo, a la angustia posteriormente, a la desesperación y finalmente, en medio de esa desesperación, al arrepentimiento del tipo de vida. Ese es el proceso. Primero, estamos satisfactorios, estamos satisfechos, llevando un tipo de vida y posteriormente nos entra cierto miedo. Por ejemplo, el tiempo se está yendo, que la vida se está yendo muy aprisa y que no concretamos tareas y que no concretamos realizaciones personales y que todo se empieza a frustrar tarde o temprano. Pero lo peor es la interioridad, que reconoce la interioridad, el paso del tiempo, la destrucción progresiva del tiempo sobre uno y que los proyectos de uno son verdaderamente lamentables porque nunca se concretan como uno quisiera que fuese. Y entonces vean que aquí está el punto medular de por qué brincamos de un estadio a otro. Es porque la interioridad reconoce en nosotros mismos. No es el medio el que nos obliga a eso, no, es nuestra interioridad que nos permite reconocer que estamos como seres finitos expuestos al fracaso. Y entonces nos entra el miedo, nos entra la angustia, posteriormente la desesperación y finalmente la necesidad de arrepentirnos del tipo de vida que hemos llevado y saltar. Entonces, respuesta, ¿por qué saltar hacia la fe? ¿Por qué tener una vida de fe? Porque los dos anteriores estadios se demuestran amargos, tienen amargura y hay que cambiar. Segundo, porque somos un espíritu. No somos solo un ente razón. No somos solo un ente rationalis, sino que además somos un ser que por dentro va experimentando progresivamente transformaciones en sus estados apetitivos, en sus pasiones, en sus pulsaciones, en su manera de ser interna. En tercer lugar, saltar a la fe porque ya lo humano, lo estricta y eminentemente humano,
lo concretamente humano se demuestra demasiado finito, limitado y siempre ofrece la posibilidad del arrepentimiento. Y el arrepentimiento conduce, como hemos dicho, a la necesidad de cambiar. Esas serían por qué nos vemos obligados a cambiar hacia la fe. ¿Por qué tener fe entonces? La pregunta A, fe, ¿por qué el camino a la fe? ¿Por qué tener fe? Tener fe porque todo lo demás racionalmente resulta finito, decepcionante, inútil y nos lleva al planteamiento el concepto de la angustia no sirve para nada. Todo parece y no sirve para nada. Entonces nos atrevemos como seres finitos a disponernos en la posibilidad, otra vez que mañana, de desde nuestra deliberación, unida a nuestro coraje voluntario, a nuestro apasionamiento voluntario, de decidirnos a saltar hacia un terreno eminentemente subjetivo, porque es nuestro y de nuestra interioridad, hacia un ser infinito pero invisible, infinito pero personal, infinito pero sumamente subjetivo, con mayúsculas, desde nosotros, subjetivos pero finitos. Y esa es nuestra verdad. Entonces, ¿por qué tener fe? Porque nosotros, como seres verdaderos dentro de nosotros mismos, nos atrevemos, porque nos da la regalada gana, a saltar. Solo salta el que es apasionado. Solo salta el que tiene fe. Ese es el que se decide tener fe. Solo salta hacia la fe el que quiere. Por tanto, ¿quién tiene fe? Tiene fe el que se atreve. Tiene fe el que reconoció su debilidad. Y desde el punto de vista de las migajas filosóficas, ese librito que ustedes tienen por ahí, tiene fe Jesús. Jesús tiene fe. Jesús tiene fe porque Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, el que tenía que venir para liberar al hombre. Y dice Kierkegaard unas palabras que impactan mucho. Apareció en forma de siervo, con apariencia de siervo. Por eso Dios tenía que hacer sufrir todo en él. Por eso él tenía que aguantar todo y probar todo. El hambre en el desierto, la sed en el suplicio, ser abandonado mientras estaba muriendo. Y quedó absolutamente igual al más humilde entre los humildes. Tanto que le dijeron, mirad, he ahí al hombre, una broma, he ahí al hombre, porque su sufrimiento no solo es el sufrimiento de quien está muriendo, de quien va a morir, sino que toda su vida es una historia de sufrimientos. Este es el amor que sufre. Este es el verdadero amor, el que incluso necesitado de amor lo entrega todo. Este es el amor, el que sufre. El amor que incluso necesitado lo da todo. Admirable resignación. Incluso el más pequeño lo ha dado todo. El más pequeño pregunta a quien considera que es grande, a su discípulo, y le pregunta inquieto, ¿me amas verdaderamente? ¿Más que a estos? Él sabe dónde acecha el peligro. El que ha vivido en peligro sabe dónde está el peligro. El peligro se presenta en forma de engaño en cualquier parte. El maestro lo sabe y el discípulo no lo entiende. ¿Vieron? Jesús, dice Kierkegaard, es el ejemplo del que tuvo fe. Y por tener fe se llevó cada papelazo, cada papirotazo. Porque el que quiere creer es el que más ama. El que más ama incluso
cuando más necesita que lo amen, porque el que tiene más fe se queda solito, porque es el caballero singular. El cristiano es un singular. Tiene fe en medio de los que no tienen fe. Tiene fe en medio de todos los que victoriosamente siguen el mundo de los placeres, siguen el estilo de vida de la ética, del conformismo político, del conformismo de las convenciones sociales. Y se queda solo. Tal vez un discípulo por ahí le sigue. Tal vez alguien por ahí lo escucha. Pero el maestro sabe, el testigo sabe que probablemente no lo va a entender. Porque solo se entiende después de haber sufrido por amor. El cristiano lanza un mensaje. Kierkegaard quiere, como caballero, lanzar un mensaje, su mensaje poético. Él se considera un poeta de la fe. Inspirar a todos para que sigan la vida cristiana guiada por la fe, no por la razón teológica ni filosófica, sino por la vida de entrega de fe en Jesús, que es verdaderamente el tirado a la calle por amor, el tirado a la muerte por amor, el entregado a los dolores. ¿Y quién puede creer entonces? El que se atreve a creer, ¿verdad? Por supuesto que se atreve a creer. El que mandó a todos de paseo para seguir desde su propia voluntad libérrima, desde su propia deliberación y apasionamiento, el camino de la fe. Y entonces habrá gente que por supuesto le van a decir que es inútil creer, que no vale la pena creer, porque viven en la desesperación. Recuerden que la desesperación es una condición psicológica, según Kierkegaard, donde la persona cree que su situación nunca va a cambiar. Están presentes en ese instante para toda su vida, pegados en soy fea porque me dijeron que soy fea, porque Mauricio se fue con Marta, porque se fue con Lupe y porque se fue con Clotilde. Entonces todos los hombres son malos porque mi experiencia amorosa fue que ese hombre era malo. Se quedó ahí en ese instante. Voy a ser despedido del empleo porque tengo que ser despedido del empleo, tengo mala suerte. Estoy quedando calvo, no tengo dinero, nadie me quiere, no tengo auto. ¡Ay, qué tristeza! Nos quedamos en la situación del instante y no vemos el cambio. Por eso decía Kierkegaard en su diario, pero de la desesperación es fácil salir, con espíritu y con libertad. Entonces el que tiene espíritu y libertad, salta. Es angustioso saltar, es de temor y temblor saltar a la fe, pero se atreve a saltar. Y entonces pone un ejemplo en una obrita, una obrota grande, que se llaman las obras del amor. Pone un ejemplo, dice, imagínate a una viuda en su extrema pobreza. Solo tiene una hija única, pero la naturaleza ha sido compasiva con esa madre, dándole una hija que, que es todo su don. Y la hija se esfuerza por, inagotablemente, inventar cosas para hacerle la vida soportable a su pobre madre. Ningún rico derrocharía un billete miserable de 1000 francos, encargándole a algún artista que pinte ese cuadro del gesto de su hija, dando todo por su madre. En cambio, cada vez que se acerca a ellas un distinguido protector que no quiere recibir nada a cambio y ayuda a la viuda, entonces la pobre muchacha queda abochornada y agradecida, ya que ese muchacho, ese hombre, le hace valer a las dos muchísimo, y sobre todo porque su misericordia eclipsa llena de amor. Vaya que sí, a los ojos del mundo, quizás incluso a los ojos de un artista y de un entendido, ese discurso de la misericordia
el más poderoso. Tú que crees que no puedes hacer nada en absoluto porque estás desesperado, no te olvides, por favor, de ser en algún momento, si te atreves, misericordioso. La fe, la vida de fe, no se queda tranquila. En medio de su angustia salta a tener más fe y se atreve a ser, por ejemplo, misericordioso. Y luego el problema es creer o dudar. Lo opuesto de creer, si usamos el Evangelio, si usamos migajas filosóficas, si usamos la obra del amor, el Kierkegaard, lo opuesto de la fe no es la incredulidad, es la duda. La duda es esa condición escéptica de creer que las cosas no tienen un sentido. Las cosas remiten a una desesperación permanente. Y entonces, ¿para qué esforzarse si todo al final de cuentas resulta nada? Es el nihilismo, diríamos con Nietzsche. Es la frustración de vida, diríamos con Martin Buber, donde yo y tú no tenemos ningún motivo para seguir existiendo. Pero la duda puede ser fácilmente superada. El que se empeña en permanecer en la duda se niega, porque tiene miedo, a dejar la duda, a atreverse a tener fe en algo. Uno de los últimos libros de Kierkegaard, póstumo, muy delgadito y lamentablemente muy mal traducido al castellano, y en una edición que a veces aparece por ahí, donde se borra rápidamente, con solo tocar el papel. El libro de ¿Por qué dudar? Dudar de todas las cosas como sistema para creer. Se dice a su mitad una serie de reflexiones acerca del valor de la duda. Recuerden, la duda inicialmente podría ser desesperanza, pero el que tiene coraje inicialmente ha dudado y cobra coraje porque no quiere seguir dudando, porque ve que es inútil seguir dudando. Y hace acopio de nuevas fuerzas. Y ciertamente estaba dudando de todo, enteramente dudaba de todo. Pero por favor, cuando se cargaba en sus pensamientos de dudas, entonces el dolor era tanto que se desmayaba. Al volver en sí, no osaba ni siquiera dirigir su atención otra vez hacia otro pensamiento similar. Le parecía que era como para volverse loco, a menos que se tuvieran unos nervios de acero más fuertes que los suyos. Con todo, no dejaba de mantener un arrojo de admiración por quienes eran capaces de pensar enormes cosas con la misma facilidad que si se tratase solamente de tonterías. Tenía tantas dudas, se desmayaba, pero llegó un momento en que se llenó de pasión, de arrojo, y dijo, vamos, por lo menos voy a sentirme feliz porque yo estoy exactamente igual que los que se llenan de tonterías en la cabeza. Y a ellos no les da tanta preocupación. Mis tonterías son un poquito más inteligentes. Estaba demasiado preocupado de pensar con rigor y le parecía que aquel pensamiento que siempre lo atormentaba se convertía en algo monstruosamente evidente, pero positivo. Era propiamente una vida de escepticismo. Pero a pesar de todo, se sabía un individuo que no dejaba de ser un mero saber sobre sí mismo en cada momento. Y en cada momento se atrevía a encontrar para sí mismo un significado. ¿Eh? Me atrevo a saltar y a encontrar en medio de mi duda un significado de mí mismo. ¿Cómo es posible que a cada momento individualmente llegue yo al mismo tiempo a ser consciente de dos cosas?
del valor eterno de mi momento, del valor eterno del momento presente, estoy reflexionando esto, y del valor eterno de todas las cosas. Y en efecto, ese individuo tenía que ser como omnisciente, porque el mundo lo veía todo y lo consideraba como algo que estaba supremo, como algo cumplido. Pero en algún momento determinado, quiso, en primer lugar, tomar conciencia de su propio valor eterno. Y entonces su vida, que impedía justamente que llegase a cobrar un significado, empezó a adquirir un significado desde lo presente. Y se le mostró en ese mismo momento que también el pasado tenía significado y que ya no tenía necesidad de seguir recordando el pasado para atormentarse. Se salta para darle un nuevo significado. La duda fue un acicate, como la ironía, como la paradoja, fue un acicate. Pero salté, Señor, diríamos con Abraham en Temor y Temblor, Señor, ¿y dónde? Yo te sigo, pero me estás pidiendo que mate a mi hijo. Y ese temor de un momento a otro se llena de coraje. Lo haré, Señor, porque sé que tú proveerás, tú vas a arreglar esta situación. El hombre de fe tiene todo en contra, pero se atreve positivamente a ver su futuro, su tiempo, y a decir desde su presente sí. Y desde ese momento se desembaraza de la carga del pasado, de los muertos del pasado. Se desembaraza. Y hay un ejemplo que no es de Kierkegaard, sino de la ciencia. La ciencia es muy interesante porque la ciencia es una invención. No es kierkegaardiano, ¿eh? Kierkegaard habla de que hay que superar la ciencia. Pero vean qué interesante. Kierkegaard planteaba que en cualquier estado de la vida, o sea, incluidos aquellos que no son estrictamente el periodo religioso, usted puede desconfiar de lo que está viviendo y atreverse por arrojo deliberativo a un nuevo tipo de vida y a superar sus dudas. Y entonces, tengo por aquí la referencia a una carta de un señor que se llamaba Richard Feynman. ¿Quién es Richard Feynman? Por 1.000.000 de euros. Lo van a saber con lo que voy a leer. Richard Feynman le escribe a un alumno suyo, Konish Manoff, y le dice: he trabajado en innumerables problemas que usted llamaría modestos, tontos, pero con los que yo he disfrutado y me he sentido muy bien, porque a veces he podido tener en parte, de vez en cuando, éxito. El desarrollo de las ondas de choque, por ejemplo, en las explosiones. El diseño de un contador de neutrones, una teoría general sobre cómo doblar un papel para hacer estallar cierto tipo de juguetes infantiles llamado hexágonos, y luego darme cuenta que los vendían en las tiendas. Los niveles de energía en los núcleos ligeros, la teoría de la turbulencia, que he inventado varios años atrás y que he tratado de estudiarla, pero sin éxito. Y además, todos esos problemas extraordinarios de la teoría cuántica. ¿Cuántos sueños tontos, pero que me atrevo a tener? Ningún problema es demasiado pequeño o trivial si podemos hacer algo en relación nosotros con ese problema. Y agrega el alumno que comentaba después a su maestro. Esos problemas grandiosos de que hablaba mi maestro eran los problemas de la teoría cuántica. Y fueron solo algunos de los puntos locos que él llamaba y que se atrevía a incluir en la larga lista de las actividades del doctor Feynman. No me extrañó cuando en 1965 le concedieron el premio Nobel de Física y Química. No tengo dudas de lo que es. Salte, atrévase a tener pasión, salte. Pero la pasión no es racional, la pasión no es aristotélica,
La pasión, si acaso, es tratada racionalmente por Descartes. La pasión definitivamente es una contradicción, pero es un paso en la vida racional en el desarrollo del espíritu. Y la pasión es el momento para salvarse tirándose a la vida de Dios. Eso es lo que les tenía que decir hoy sobre lo paradójico del camino de la fe, del estilo de la vida de fe de un caballero de fe según San Francisco. Un placer, amigos, y espero haberles ayudado un poquitín. Un placer. Hasta la vista.